por los 10 participantes para... Ya estoy ingresando a los participantes. Ya, listo. Entonces eso va a ir subiendo y yo voy a ver la presentación. Okay. Parece que... Eric, estamos con 24 participantes. Pienso que ya puedes dar inicio. Es correcto. Muy buenas noches, damas y caballeros. Un gusto poder presentar el nuevo curso que tenemos programado para el mes de febrero, planes de gestión del medio biótico, de parte de quienes hacemos Grupo CECIMA. Les damos la cordial bienvenida en este tiempo que vamos a estar dentro del webinar, donde ustedes pueden resolver, preguntar al facilitador, nuestro tutor, en esta temática y salir de sus dudas y preguntas que tengan al final del webinar. Con ustedes, de parte del Grupo CECIMA, Eric Londoño, hago paso a la bióloga Amanda Rocafuerte, quien toma la palabra. Buenas noches, estimados colegas profesionales. El hombre va dejando su marca en el territorio y en todos los lugares que habita. Sin embargo, esto se ha potenciado desde la expansión de los procesos industriales. Es por esto que la importancia que tiene monitorear la diversidad biológica y los recursos naturales. La biodiversidad se encuentra en todas partes, tanto en tierra como en el agua. Incluye a todos los organismos, desde las bacterias microscópicas hasta las más complejas, como las plantas y los animales. Los inventarios actuales de especies, aunque son útiles, siguen estando incompletos y no bastan para formarse una idea precisa de la amplitud y la distribución de todos los componentes de esta. Es necesario enfrentarse a los generadores directos e indirectos desencadenantes de la pérdida de biodiversidad para una mejor protección de la biodiversidad y de los servicios de los ecosistemas. Las posibles medidas pueden consistir en mitigar los impactos de las actividades humanas, entre otros, de los procesos y las tomas de decisiones. Todos estos temas los va a desarrollar el ingeniero Freddy Cáceres, a quien le voy a presentar en un momento. El ingeniero Freddy Cáceres es licenciado en Ciencias Biológicas, ingeniero en Gestión Ambiental, Bachelor en Sistemas de Información Geográfica, Máster en Energía y Medio Ambiente, Máster en Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales, Máster Ejecutivo en Gestión Integral de Calidad, Ambiente y Responsabilidad Social. Posee
una amplia experiencia en el campo de la consultoría ambiental, en especial dentro de procesos de evaluación de impactos ambientales, en lo que tiene que ver con la caracterización del medio biótico para diagnósticos de línea base, identificación y valoración de impactos, planes de manejo, monitoreo y auditoría. En este momento hago paso al ingeniero Freddy Cáceres. Muchas gracias, Amanda. Un saludo a todos los participantes en este webinar. Bienvenidos y bueno, espero que la información que les vamos a proporcionar pues sea de utilidad para todos ustedes y naturalmente pues siempre es útil pues luego en la presentación la serie de comentarios, discusión, preguntas, respuestas que podamos tener como para hacer esto un poquito más dinámico, ¿no? Quiero empezar un poquito nombrando, bueno, algo muy general, ¿no es cierto? El curso, como ustedes saben, lo vamos a dictar en el mes de febrero, se llama Planes de Gestión del Medio Biótico. Y algo súper básico es, bueno, saber qué es un plan, ¿no? Que nada más comprende un plan. Mucho escuchamos nosotros, hacemos planes todos los días y muchas veces no tenemos muy claro el concepto. Entonces, bueno, un plan básicamente es una serie de actividades con determinados parámetros, ¿no es cierto?, que nosotros establecemos para la realización de una actividad, cualquiera que ésta sea, ¿verdad? Entonces, cada vez que hacemos un plan, nos decimos, ok, esta es la actividad que vamos a hacer, aquí es donde vamos a empezar, estos son los tiempos que nos vamos a tomar con este plan, estos son los recursos que necesitamos para establecer este plan, los resultados esperados son estos y cómo nosotros vamos a evaluar esos resultados. Todo es parte de un proceso de planificación, ¿no es cierto?, en donde el plan es el resultado final precisamente de toda esa planificación. Y cuando nos referimos a un plan de gestión, pues entonces, ¿qué quiere decir esto de la gestión? La gestión muchas veces es tomada como sinónimo de manejo, ¿no? Y en verdad, bueno, si es que nos pondríamos a analizar realmente el significado textual, según el diccionario, de pronto habrá alguna diferencia ahí. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de gestión ambiental, o de manejo ambiental, en definitiva, estamos hablando casi que lo mismo, ¿no es cierto? Ahí habrá gente más experta en el área de administración, por ejemplo, que nos podrá discutir y nos va a decir con seguridad. No, gestión no es lo mismo que manejo, ¿no? O administración, ¿no? Son temas distintos y las ciencias administrativas, pues sí, cada uno tiene su concepto. Sin embargo, nosotros acá estamos orientando a todas las actividades que pueden ser planificadas, ¿no es cierto?, que pueden ser elaboradas y transmitidas bajo un determinado plan a ser ejecutado en el transcurso o en el desarrollo de un proyecto de desarrollo, básicamente, ¿no? Cuando nos referimos a gestión ambiental y a los planes de manejo ambiental en general, básicamente podríamos decir lo mismo con dos diferentes palabras, pero en definitiva nos estamos refiriendo a las distintas actividades que deben ser implementadas para cumplimiento de un fin deseado, ¿no? En cuanto a los estudios ambientales, por ejemplo, como ustedes saben, pues tenemos nosotros siempre el estudio del medio físico, el estudio del medio biótico, el estudio socioeconómico, ¿no? Y cuando hacemos un diagnóstico de línea base, por ejemplo, como se explicó en el primer módulo de este curso, si recordamos un poquito y a la gente que es nueva también le informamos de esto, este tercer módulo que vamos a dar es parte de un curso grande que se llama Gestión y Monitoreo del Medio Biótico, en donde el primer módulo ya hablamos, ya discutimos sobre los estudios de línea base. En el segundo módulo habíamos hablado sobre el tema de los impactos y riesgos asociados dentro del medio biótico.
Y en este tercer módulo nos vamos a enfocar en todo lo que son los planes de gestión del medio biótico. Y naturalmente, cuando nos referimos al medio biótico, nos estamos refiriendo pues precisamente a todos los organismos vivos que se encuentran en un sistema determinado en donde se va a realizar algún proyecto, ¿no es cierto? Cuando hablamos de gestión ambiental, estamos hablando precisamente de un proyecto de desarrollo que se va a dar en cualquier lugar, ¿no es cierto?, determinado, en donde siempre vamos a tener presencia de organismos vivos, básicamente flora, fauna, vida silvestre en general, hablamos de organismos biológicos, hablamos de ecosistemas naturales, ecosistemas seminaturales, ecosistemas artificiales, todos estos conceptos que a veces son referentes, no los tenemos muy claros, los vamos nosotros a analizar y vamos a empezar describiendo realmente las diferencias entre ellos, ¿no? Y bueno, vamos a describir cuál es el medio biótico. Y cuando hablamos de la gestión del medio biótico, yo quiero empezar aquí con una pequeña anécdota, ¿no? Tiempo atrás yo trabajé como supervisor ambiental en la construcción bueno, varios oleoductos, entre ellos el oleoducto, el OCP, ¿no? Y yo estaba haciendo monitoreo de aves mientras se hacía desde las etapas iniciales de trabajo de campo para la construcción del OCP, ¿no? Y mi especialidad era la ornitología. Entonces, yo me dedicaba a hacer una evaluación de las poblaciones de aves asociadas al proyecto OCP en ese caso, ¿no? Y bueno, un rato de esos cuando estaba en el campo y estaba viendo mis aves y llevando mis registros y toda la cosa, no tenía todavía como muy claro el tema de a qué se refiere realmente hacer un plan de gestión. Y vi un árbol muy grande, ¿no? Que tenía una gran cantidad de plantas, de epífitas, que tenía realmente una importancia, digamos, que podría llamar la atención, ¿no? A cualquier persona que esté en campo ese rato y que mire que pues, realmente era un árbol muy grueso, muy grande también, y en donde realmente venían las bandadas mixtas de tangaras, sobre todo de aves, a posarse y alimentarse en ese árbol, ¿no? Y no solamente tangaras, sino otro tipo de aves también. Y lógicamente, dentro del árbol, no solamente que había aves, había toda una gran diversidad en un solo árbol, ¿no? Ustedes saben que en nuestros ecosistemas tropicales eso es posible. Entonces, en este árbol, mientras yo estaba viendo, haciendo el análisis, ¿no es cierto?, de las aves que estaban llegando ahí, resulta que el topógrafo del proyecto, el que hacía el trazado de la línea para el oleoducto en ese momento, estaba muy cerca mío. Y de pronto se acercó con curiosidad y me dice, disculpe, ¿qué está viendo? Porque yo estaba con mis binoculares, ¿no? Y bueno, no recuerdo cuál era el ave, no recuerdo si era un tucán o era posiblemente un quetzal. Algunas de estas aves son muy coloridas, muy llamativas. Y le digo, mire, ahí está. Yo le presté mis binoculares y él se puso a ver ese rato y dijo, oh, qué lindo, nunca he visto esa ave. ¿Y qué es de eso? Coménteme un poquito. Entonces le empecé a comentar un poco, ¿no? Y a contarle un poco de las especies y del trabajo que estábamos haciendo y toda la cosa. Y ese señor que no era biólogo, no tenía idea de biología, era un topógrafo que hacía la línea ese rato, me dice, oiga, pero está muy interesante y a mí me encanta este tema, yo siempre me he preocupado por los animales silvestres y toda la cosa, está muy lindo esto. Eh, y ese árbol es muy importante, les digo, sí, la verdad, yo estoy viendo que tiene una gran importancia dentro de este sistema que estamos acá analizando. Y la cuestión es que la línea del oleoducto iba a pasar precisamente por donde estaba ese árbol, ¿no? Y el derecho de vía que se necesitaba para pasar la línea era de 15 metros de ancho. Entonces, sí o sí, ese árbol iba a desaparecer, ¿no?
Entonces, en la simple conversación con el topógrafo del proyecto en ese momento, salió el tema, ¿no? Dije, bueno, pero es un árbol súper importante y vamos realmente a perderlo porque la línea va a pasar por ahí, ¿no? Y entonces el topógrafo que estaba hace rato haciendo el trazado me dice, oiga, y si movemos un poco la línea porque yo tengo cierta flexibilidad en cuanto a por dónde puedo mandar la línea y toda la cosa. Les digo, claro, o sea, si es posible, tratemos de mandarlo para un lado donde hay menos vegetación, donde está más abierto y toda la cosa. Y le digo, pero acuérdense que son 15 metros, ¿no? Y me dijo, sí, yo creo que nos podemos mover hasta unos 40 o 50 metros. Y yo le dije, perfecto, ok. Entonces, hicimos entre los dos en ese momento un cambio, un mini cambio en la ruta establecida, donde ya estaba la línea sobre el papel, ¿no? Para en terreno realmente ver el sitio ya donde se iban a poner las estacas para las balizas para terminar la ruta exacta por donde iba a pasar la línea. Y al hacer eso, yo me di cuenta, bueno, realmente lo que estamos haciendo es salvando no solamente un árbol, estamos salvando realmente algo que es muy importante dentro de este ecosistema, estamos salvando posiblemente a algunas especies que están asociadas a ese árbol de gran importancia. Y me puse a pensar, esto es gestión ambiental, estoy gestionando el medio biótico o estoy, no sé, simplemente pajareando con el topógrafo del proyecto, Mire, ¿no? como me dice que no me va a dar más, que eso es lo único Estoy lo único escuchando con que una voz cuento por ahí. Si me ayudan, por favor, apagando de los 26 micrófonos, años de yo trabajo. les agradezco mucho. Bueno, les Y contaba, entonces, nadie ahí me di cuenta yo que realmente no sé cuándo le dije al señor eh, que esto me de había hacer hecho una la tabla que le planificación, Eh, pues, luego dice perdón, que sí y que eso, sí. perdón, ya todas comíamos y que perdón. nadie nos decía nada y Eh, se nos descontaba la alimentación. Señorita, Laura, ya. Ok, Adelante, ingeniero. gracias. Entonces ahí es donde yo me puse a pensar, a analizar. Dije, no, en realidad sí, nosotros estamos haciendo gestión. Esto es mucho más importante, mucho más práctico que todo lo que pueda estar escrito en algún lado. Y en realidad a esto debería estar escrito en algún lado, ¿no? Y fue allí que, bueno, con eso y con los ingenieros que trabajaban en el proyecto decidimos incorporar en el plan de manejo ambiental lo que se llamaba un plan de microrruteo para el paso de la línea del oleoducto, que era precisamente el ir identificando los sitios de mayor relevancia, los sitios de mayor importancia para los organismos, para el medio biótico, y en función de eso, de ser posible, de existir esta posibilidad, de acuerdo a la topografía del terreno, ir haciendo este microrruteo para evitar esos sitios en el paso de la línea. Entonces, eso, por ejemplo, es un ejemplo muy válido, ¿no es cierto?, lo que yo considero que debe ser la gestión del medio biótico en un proyecto de desarrollo, ¿no? Las acciones muy prácticas desde un punto de vista totalmente pragmático, ¿no es cierto?, de aplicación en campo, en donde nosotros podemos realmente establecer ese tipo de acciones orientadas a la conservación, a la protección, al mantenimiento de los recursos biológicos en los sitios donde se están llevando a cabo las actividades, ¿no? Entonces, todos los proyectos de desarrollo, ustedes saben, tienen lo que se llama un plan de manejo ambiental, ¿sí? Dependiendo del organismo que trabajemos, el Ministerio de Ambiente lo llama plan de manejo ambiental. Hay organismos multilaterales de financiamiento de proyectos, por ejemplo, que lo llaman plan de gestión ambiental. Hay otros que dicen plan de gestión ambiental y social. Diversos nombres. En definitiva, todos son el conjunto de medidas que hay que implementar en un proyecto para mitigar o minimizar
los impactos ambientales negativos y potenciar aquellos impactos positivos, ¿no? De acuerdo a nuestra legislación en el Ecuador, pues un plan de manejo ambiental debe contener un plan de prevención y mitigación de impactos, un plan de manejo de desechos, un plan de comunicación, capacitación y educación ambiental, un plan de relaciones comunitarias, un plan de contingencias, un plan de rehabilitación de áreas afectadas, un plan de abandono y entrega del área y un plan de monitoreo ambiental. Entonces, lo que yo digo es, ¿dónde está un plan de gestión del medio biótico? ¿O está las actividades del medio biótico incorporadas en cada uno de estos subplanes que constan dentro del plan de manejo ambiental? Y la respuesta es, no siempre está, pero sí debería estar, ¿no? El problema es que muchas veces mis colegas biólogos y yo también, cuando me dedicaba a esto, caíamos siempre un poco en el error de pensar que no había más que hacer con el medio biótico, más que estudiarlo, analizarlo, posiblemente establecer ahí algo de estudios comparativos para a través del monitoreo mirar cómo varían la composición de las poblaciones a través del tiempo y durante las fases de la actividad de un proyecto, ese tipo de cosas, pero nada más, ¿no? Nada más en una cuestión práctica. Sin embargo, si ustedes se pueden a mirar cada uno de estos subplanes, se van a dar cuenta de que sí, dentro del plan de prevención y mitigación de impactos es necesario realmente contar con medidas de prevención y mitigación para el medio biótico, ¿no? Si es que hablamos de un plan de manejo de desechos, también tenemos que considerar las condiciones del medio biótico dentro de ese plan de manejo de desechos. Si hablamos, por ejemplo, del plan de relaciones comunitarias, ustedes van a decir, bueno, ¿qué tiene que ver eso? Eso hace el sociólogo y el sociólogo se dedica al trabajo con las comunidades y ahí está todo. Sí, pero muchas veces un plan de gestión del medio biótico puede ayudar muchísimo, por ejemplo, para mantener la relación con las gentes de la comunidad, para darles también alternativas de trabajo, de cómo usar la tierra de forma distinta, por ejemplo, cuando se establece un proyecto. Y entonces esto ayuda no solamente a aliviar tensiones con ellos, sino también, por sobre todas las cosas, a tener un manejo adecuado de los recursos biológicos que se encuentran en esa área, ¿no? Entonces, los planes de gestión del medio biótico en realidad están inmersos en cada uno de estos subplanes, o deberían siempre estar. Y eso es a lo que nos vamos a dedicar en este curso, básicamente explicar poco a poco cómo podemos ir trabajando todos estos temas dentro de un plan de gestión ambiental en términos generales. Los criterios para determinar las áreas de influencia y las áreas sensibles, cómo se determina dentro del medio biótico el área de influencia directa, el área de influencia indirecta, qué son las áreas sensibles. Cuando hablamos del medio biótico, o por ejemplo, yo pienso en este árbol que pensaba en ese momento que lo salvamos, como les cuento, junto al topógrafo, ¿es esa un área sensible o no? ¿Cuál es el criterio para determinar un área sensible? ¿Cómo yo, dentro del análisis técnico que hago para el estudio, puedo determinar que realmente un área es sensible dentro del estudio del medio biótico? Y más allá del área sensible, ¿cuáles son los elementos o los organismos bióticos que presentan algún tipo algún tipo particular de sensibilidad ante las alteraciones de su hábitat? Y en función de eso poder determinar estas áreas, ¿no? Entonces, en consideración de eso, nosotros podemos tener varios tipos de planes o de subplanes dentro de un plan de manejo ambiental, entre los cuales dentro del curso pues vamos a mirar todo el detalle de estos planes, ¿no? El plan, primero, por ejemplo, el plan de rescate de flora y fauna. Alguna vez alguien me decía, vamos a hacer un proyecto tal, en Guayaquil, creo que era, se va a hacer un cerro, se va a desbrozar, se va a cortar la vegetación, se van a hacer unos cortes en taludes, no sé, creo que era para el paso de una vía, alguna cosa así. Y me decían, bueno, y todas las especies que están ahí en este cerro simplemente se van a perder.
porque no hay cómo hacer nada. La carretera va a pasar y punto. Y eso no es tan cierto, ¿no? Porque si es que podemos a pensar, sí hay actividades que son factibles hacerlas antes de que se produzca el desbroce. Entre ellos, por ejemplo, un plan de rescate de flora y fauna. Ustedes me van a decir, bueno, ¿a qué se refiere eso? Se refiere, pues, precisamente a mitigar el impacto sobre los organismos de tal manera que nosotros podamos tomar muchas muestras, por ejemplo, de plantas, que nosotros podamos rescatar esas plantas, ese material germinativo de las plantas y, por ejemplo, reproducirlas en un vivero para poder luego esas plantas seguirlas utilizando en la misma revegetación de los sitios alterados en el proyecto, por ejemplo, o en otro tipo de actividades también. Si es que hablamos de fauna, bueno, claro, podemos también, antes de entrar a desbrozar la vegetación natural, existen técnicas mediante las cuales podemos tomar o primero hacer de alguna manera que los organismos que puedan alejarse lo hagan y en segundo lugar poder hacer un rescate también mediante el uso de trampas, de redes, de los animales silvestres que puedan estar en esa zona a ser afectada para simplemente retirarlos y evitar que sean afectados directamente y colocarlos en un sitio donde no vaya a ser afectado y que cuente con las mismas características del hábitat donde ellos están viviendo. Entonces, básicamente estamos rescatando organismos biológicos que si es que no hiciéramos ese trabajo, pues simplemente se vería, ahí sí, se verían directamente afectados, la mayoría de ellos morirían, los que no tengan capacidad de desplazarse, ¿no es cierto?, de huir, y no habría mayor posibilidad ahí sí hablaríamos de una pérdida en cuanto a los recursos bióticos en ese lugar, ¿no es cierto? Entonces hay cómo hacer, establecer estos planes de rescate de flora y fauna cuando tenemos unas técnicas apropiadas para hacerlo. Muchos proyectos lineales, por ejemplo, conllevan el tema de la conectividad biológica o el establecimiento de barreras, ¿no? Por ejemplo, cuando hacemos una carretera, cuando hacemos un oleoducto, cuando hacemos una línea de transmisión eléctrica, estamos generando barreras, ¿no es cierto?, para los organismos que habitan en esas zonas. Entonces, ¿de qué manera nosotros manejamos el tema de la conectividad biológica para evitar que existan aislamiento de poblaciones a un lado y otro de los proyectos que nosotros en los cuales estamos trabajando? Uno de estos, por ejemplo, es los temas de los corredores biológicos, los puentes de dosel, los túneles biológicos. Aquí vemos una foto, por ejemplo, esta es una foto acá en Canadá, en donde estos puentes, ¿no?, en este caso son usados como corredores biológicos para poblaciones de osos que viven a un lado y a otro de la carretera, ¿no? Y en donde, por ejemplo, el área que está aquí del borde del bosque, que no se aprecia bien, pero está cerrada, todo esto con malla, por ejemplo, para que los osos no tengan posibilidad de bajar y cruzar por la carretera y de alguna manera obligar a los organismos que si es que quieren desplazarse, si quieren pasar al otro lado, pues lo hagan por sobre el corredor que está establecido para ello, sin tener posibilidad de que puedan sufrir algún tipo de accidente al cruzar la carretera, ¿no? El mismo tema, el mismo concepto con los puentes de dosel, por ejemplo, cuando tenemos cómo mantener la conectividad entre los árboles o la copa de los árboles sobre proyectos lineales, por ejemplo, sobre un oleoducto, sobre carreteras también puede ser esto, o túneles para organismos como las culebras, como los anfibios, que eventualmente pueden solamente, los roedores, que pueden solamente desplazarse en la zona baja. También es posible establecer túneles, ¿no? Por ejemplo, túneles debajo de una carretera como esta, para que por allí ellas puedan seguir
desplazándose y pueda seguir existiendo esta conectividad biológica. El tema de los viveros ya lo habíamos mencionado. Si es que hacemos el rescate de los organismos de la flora presente en algún sitio, pues podemos establecer, usar ese material germinativo para desarrollar plantas en viveros y luego usar esas plantas en los programas de revegetación también asociados, ¿no? O incluso también en trabajo con la gente de la comunidad, ¿no? Cuando hablamos de la recuperación de la cubierta vegetal, ¿no? Siempre cuando se establece un proyecto, lo primero que hay que hacer es desbrozar la vegetación. Y eso, claro, es lógico, nadie puede ponerse en contra de eso. Pero sí aquellos sitios que han sido alterados y que no van a ser usados ya en la operación del proyecto, tienen que ser revegetados. Entonces, esa revegetación, dependiendo de las condiciones, o se hace con plantas rastreras, o se hace con arbustos, o se hace con árboles. Si se hace con árboles, ya no hablamos de un plan de revegetación, hablamos de un plan de reforestación. Y si es que vamos más allá, imprimimos otro tipo de conceptos dentro de la actividad, podemos establecer planes de restauración ecológica también, como se está haciendo ahora a nivel internacional en las operaciones mineras. Entonces, todo ese tipo de actividades están formando parte de lo que son los planes de gestión del medio biótico, igual en temas de producción vegetal, producción agrícola, producción forestal, la producción de especies ornamentales, todas estas actividades que, como digo, además del beneficio que conllevan, pueden servirnos también como temas de trabajo conjunto con la gente de la comunidad. Igual no solamente en cuestión de plantas, sino de animales. También se puede hacer proyectos de ganadería responsables o criaderos, temas de piscicultura, actividades que están dentro del manejo de los organismos biológicos que pueden también ser desarrollados en conjunto con las poblaciones locales, ¿no? Finalmente, cuando no hablamos de proyectos de desarrollo en sí, pero hablamos también de conservación, cuando hablamos del manejo de áreas naturales, por ejemplo, también podemos hacer esto y también tenemos que hacer planes de conservación de esas áreas naturales protegidas, bien hechos, ¿no es cierto?, fundamentados técnicamente. También tenemos que mirar el tema de los corredores biológicos, por ejemplo, o la conectividad entre áreas protegidas para el establecimiento de estas zonas de conservación, ¿no? Y también dependiendo de algunos organismos de financiamiento, por ejemplo, todos los proyectos que son financiados por la CAF actualmente y que tienen que ver con el uso del recurso agua, pues en esos casos la CAF le va a pedir, no solamente el Ministerio de Ambiente, sino la CAF sobre todo le va a pedir el establecer un plan de protección de fuentes hídricas. Entonces, ¿a qué se refiere ese plan de protección de fuentes hídricas? ¿Cómo se puede ser implementado? ¿Qué consideraciones hay que tomar en esto? Todos esos temas lo vamos a analizar como parte de este curso de planes de gestión del medio biótico. Finalmente, estudios biológicos específicos. ¿A qué me refiero con esto? Cuando se encuentra uno dentro del diagnóstico de línea base con alguna particularidad en cuanto a las especies que se encuentran en el área que estamos analizando, pues no es solamente cuestión de documentar, ¿no es cierto? No es cuestión solamente de presentar eso reportado en el informe y ya, sino que hay que ver realmente cuáles son las implicaciones desde el punto de vista de conservación de esos organismos y de esa particularidad que nosotros estamos encontrando y cómo podemos manejar o asegurarnos de que eso, ese aspecto de importancia, digamos, de relevancia, se pueda seguir manteniendo a través del tiempo. Entonces necesitamos muchas veces hacer estudios biológicos muy específicos, muy particulares, muy detallados, referidos a un tema en particular que haya sido determinado dentro del estudio, ¿no? Lastimosamente el Ministerio de Ambiente, por ejemplo, lo que exige es que en los monitoreos se haga una repetición del diagnóstico de línea base, nada más como para comparar los datos y listo, no va más allá de eso. Sin embargo, se pierde, digamos, mucha información cuando existen estos aspectos de relevancia en un diagnóstico de línea base